El gobernador de Texas lanzó una lista de los 10 inmigrantes ilegales criminales más buscados del estado. Greg Abbott argumentó que la divulgación de sus nombres y rostros hace parte de una medida de seguridad pública para perseguir a los criminales más peligrosos. Los 10 hombres fueron incluidos por cometer delitos sexuales, homicidios y tráfico ilícito de personas. Según las autoridades de Texas, todos habían sido deportados a sus países, pero regresaron a la Unión Americana. Se trata de 6 mexicanos, 3 salvadoreños y un hondureño. Según el gobernador de Texas, el objetivo es localizarlos y arrestarlos para expulsarlos de los Estados Unidos. El republicano ha dicho en numerosas ocasiones que la laxa política federal del gobierno de Joe Biden ha producido niveles récord de inmigración ilegal en la frontera sur y que con ella han entrado al país peligrosos criminales. Sin embargo, los críticos de Abbott señalan que la lista es un intento de distraer al público de otros problemas que enfrenta Texas y que podría atizar el ánimo antiinmigrante. También les llamó la atención que las 10 personas son todas hispanas. Vamos a saludar a esta hora analista internacional y docente mexicano Tony Payán, doctor en ciencia política por la Universidad de Georgetown y también es el director del Centro México del Instituto de Políticas Públicas James A. Baker de la Universidad Rice en los Estados Unidos. Señor Payán, gracias por estar con nosotros y bienvenido a la mañana de NTN 24. Buenos días. Gracias. Mire, llama la atención que en la lista de los 10 más buscados son todos latinos. Pero por las fronteras han pasado personas de decenas de nacionalidades, donde están asiáticos, donde hay africanos. ¿Por qué no aparecen estas personas en la lista? Solamente latinos. Sí, mira, efectivamente, una porción del 20-25% de los números que estamos viendo son mexicanos, muchos de ellos pidiendo asilo. La mayoría siguen siendo hispanos, pero efectivamente creo que los hispanos no representan realmente un problema para la seguridad en Texas. Hay muchísimas nacionalidades, como bien mencionas, del Medio Oriente, de África, de Asia, que están pasando por Texas queriendo entrar a los Estados Unidos pidiendo asilo. Yo creo que el gobernador, hay que decirlo muy claramente, tiene una veta de racismo. La política de migración en Estados Unidos tiene un alto contenido racista, particularmente contra los hispanos. Yo creo que aquí el gobernador está utilizando una treta, pues, otra vez para cuestiones electorales. Francamente, estamos abiertamente en una época electoral. La temporada electoral ya comenzó. Se va a intensificar y por supuesto que el gobernador va a hacer todo lo posible por ayudar al expresidente Donald Trump a ganar la presidencia. Es lo único que explica este tipo de pues, dispositivos que despliega por la frontera. Acordemos de las bullas, el uso de la Secretaría de Seguridad en Texas y por supuesto ahora la publicación de esta lista. Señor Payán, de acuerdo al informe que acabamos de escuchar hace un rato, esas personas han sido deportadas, pero volvieron a entrar al país. ¿Están fallando los controles, los puntos de control o de vigilancia en la frontera? ¿Qué está pasando para que esas personas las expulsan, las deportan, pero vuelven a entrar? Mira, está el crimen organizado involucrado en esto. Yo creo que aquí hay una falla sistémica en el sistema migratorio. Es muy conveniente para el gobernador Abbott, por supuesto, culpar al presidente Joe Biden, pero la realidad es que ya hubo una iniciativa de ley en la primavera negociada entre los republicanos y los demócratas que los republicanos derrotaron por instrucciones del propio expresidente Donald Trump. Y con todos los 11,000 millones de dólares y todos estos dispositivos que el gobernador Abbott ha desplegado a la frontera, se le siguen metiendo personas que no son elegibles para estar en los Estados Unidos, para entrar a los Estados Unidos. Entonces la falla es realmente de todos. Ha estado fallando el gobernador, ha estado fallando la operación Lone Star, ha estado fallando la política migratoria de Joe Biden, ha estado fallando el Congreso por no legislar y darle al presidente Joe Biden las herramientas y los recursos efectivos para procesar rápidamente a todos estos migrantes que quieren entrar a los Estados Unidos. Yo creo que en este caso no se trata ya francamente en todos los niveles
de resolver esta crisis migratoria, se trata simplemente de darle mantenimiento porque es altamente rentable electoral y políticamente. Por tanto, yo predigo que en este año no va a haber realmente soluciones concretas. Mire, señor Payán, llama poderosamente la atención, y usted lo apuntaba en el comienzo de su respuesta hace un rato, y es el tema de las bandas criminales, esas bandas que están organizadas allí para cobrarle grandes sumas de dinero a los migrantes, que son los que terminan dejando todo su capital, lo poco, lo mucho que traen a estas bandas que son las que se benefician. Y pareciera que también el mensaje es contra el migrante, pero no contra esas bandas, que son las que han estado poderosamente organizadas y que durante tantos años pues, se han lucrado de este negocio. Realmente los únicos que han ganado en todo este proceso migratorio son las bandas que se han vuelto millonarios a carga de los, o a costa, sí, de los migrantes. Faltan también medidas para combatir de manera más efectiva y poderosa a estas bandas criminales. Mira, por supuesto, yo creo que es muy fácil comenzar a decir, bueno, el culpable es el presidente Joe Biden, el gobierno federal, el culpable es la presidencia, el Congreso, el Estado, la frontera, la patrulla fronteriza, los migrantes, etcétera. Pero la realidad es que este es un fenómeno regional. Estamos hablando de bandas de criminales que reclutan a estos migrantes desde el lugar de origen, los apoyan en su trayecto a través de México e incluso otros países a quienes les pagan muchísimo dinero por guiarlos a través de estos países, y también a veces cuando no pueden entrar por asilo en la frontera les pagan muchísimo dinero para que para poder darle vuelta, por así decirlo, a las agencias migratorias de los Estados Unidos. Esto es bien sabido. Se paga muchísimo dinero. En México a los migrantes los secuestran, y muchas de las remesas que seguramente están entrando a México, esos 65,000 millones de dólares que presume México también, son realmente pagos, extorsiones que se hace a estas bandas criminales en México para dejar que los migrantes sigan circulando por el país. Aquí se necesita una estrategia regional bien coordinada, en vez de estarse culpando los unos a los otros. Yo creo que aquí el problema no lo va a resolver Abbott, no lo va a resolver Biden. Para esto se requiere realmente una estrategia que involucre a todos los actores y que ciertamente involucre un componente en contra de estas bandas criminales. Sí, señor Payán, en esta lista que veíamos hace un rato de esas 10 personas más buscadas por ser los criminales más peligrosos, pues ahí están los 6 mexicanos, los 3 salvadoreños y un hondureño. Este tipo de listas o acciones no están profundizando aún más ese espíritu o ese sentimiento antimigrante que tanto daño le ha hecho a las comunidades latinas. Mira, hay dos cosas. Yo creo que hay que reconocer que sí hay una preocupación en los Estados Unidos por los números de migrantes que están entrando al país. Esta es una preocupación genuina, y esta la tienen muchos estadounidenses. Esta política claramente es una política fallada. Estados Unidos no ha reformado su sistema migratorio desde hace muchos años, desde los 90s. Ya casi llevamos 30 años sin una reforma migratoria, el 96 estoy hablando, y la última amnistía fue del 86, casi 40 años. Se requiere definitivamente que actúe el Congreso. Eso es por un lado. Entonces, sí hay yo creo que una preocupación genuina del público de los Estados Unidos. Los únicos que han estado hablando de esta preocupación real, pues son los de la extrema derecha, los republicanos MAGA, los que apoyan al expresidente Trump. Hay que reconocer eso. Está ese problema, existe ese problema y existe esa preocupación. Pero por otro lado también, pues son ellos mismos los que tienen el control en el Congreso, los que pudieran presentar un proyecto de ley para arreglar este problema en la frontera, para abrir el sistema migratorio, para designar recursos para procesar rápidamente a estos migrantes y deportar a aquellos que no califiquen para quedarse en Estados Unidos y dejar entrar a los que sí califiquen. Por eso digo que esto es una falla realmente sistema. Aquí son todos los que están fallando y están explotando esta genuina preocupación del público de los Estados Unidos para su molino político, por así decirlo. Así es, una falla sistémica en todo este proceso. Y también lo apuntaba usted hace un rato, señor Payán, el tema de la necesidad urgente de que se haga una política regional, que los diferentes gobernantes de la región pues
de verdad se pongan esa camiseta de responsabilidad con el tema migratorio que se hace cada vez insostenible. Y veíamos mientras tanto, mientras hacemos esta entrevista, esas imágenes de esas familias que se aventuran con los niños a pasar el río Bravo y a pasar situaciones tan complejas, arriesgando sus vidas y arriesgando la vida de sus hijos, que es impresionante. ¿Cuál debería ser desde su punto de vista, señor Payán, la mejor estrategia? Porque las vallas no funcionan, los muros también se cuelan. Antes en Texas se había colocado las boyas flotantes, estas que hacían una especie de muro, pero ¿cuál debería ser la estrategia regional de la que usted me hablaba en un comienzo para que realmente podamos tener un mejor camino migratorio donde las personas que se aventuren a esta experiencia lo hagan de manera legal y no bajo esos procesos ilegales que les cuestan la vida? Mira, hay dos cosas que yo creo que deben hacerse inmediatamente. Uno, otorgar los recursos suficientes para que las agencias gubernamentales de los Estados Unidos procesen a los migrantes en el punto fronterizo, los que lleguen hasta el punto fronterizo, lo más rápidamente posible. Para eso, solamente el Congreso puede actuar. Es decir, se requieren más jueces de migración, se requieren más trabajadores sociales, se requieren más médicos, más personas que estén actuando en la frontera y que rápidamente procesen a estas personas, y pues las que no califiquen, pues las envíen a su país, ¿no? Necesitamos ese tipo de recursos, por un lado. Por otro lado, también México es una pieza importante, una pieza clave en ese sentido, porque México está habilitando a los criminales en México. Entonces, Estados Unidos debe coordinarse con México para asegurarse que los migrantes no caigan en manos de estos criminales, porque son finalmente los que ganan muchísimo dinero, miles de millones de dólares, los que extorsionan, secuestran a los migrantes y, por supuesto, los explotan también. Estamos hablando de tráfico humano. México también tiene que cerrar su frontera en el sur y luego los Estados Unidos tienen que abrir su sistema migratorio para que aquellos que crean que pueden migrar hacia los Estados Unidos, que crean que tienen un caso para migrar de asilo, para migrar hacia los Estados Unidos, pues puedan procesarlo en sus países. Esto lo intentó hacer Barack Obama. Te acordarás que hubo algunos intentos en los consulados de los Estados Unidos. Hubo también una aplicación que se llamaba A1, en la cual podían meterse los migrantes y solicitar asilo, meter su información personal ahí, etcétera. Eso no funcionó. Yo creo que en parte porque no fue un esfuerzo bien organizado y no fue un esfuerzo bien financiado. Estados Unidos tiene que establecer una serie de puntos en los cuales los migrantes puedan solicitar migrar hacia los Estados Unidos, pero eso no va a funcionar si no abre el número y las categorías de visas para que estos migrantes puedan solicitar trabajo, ya sea temporal o permanentemente en los Estados Unidos. Por eso digo, esto requiere de muchísimas acciones a lo largo de esta cadena. Todos los eslabones posibles tienen que ser considerados en una solución comprensiva al problema de la migración regional. Señor Payán, finalmente y brevemente, ¿cuál cree usted que será el papel que va a tener la nueva presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, en este proceso migratorio de la cual usted también lo decía, México tiene mucho que ver? Pues mira, yo predigo un escenario muy negro. La presidenta hereda una serie de bombas de tiempo del presidente López Obrador y una de ellas, por supuesto, es un aparato de policíaco, de investigación y de inteligencia completamente desmantelado. Desmantelaron la Policía Federal, no hay coordinación entre los municipios, los estados y el gobierno federal, no hay recursos tampoco. México ya está entrando en una crisis fiscal muy importante y, por supuesto, la Guardia Nacional y el Ejército, que se supone que son los principales actores que deben ayudar o coadyuvar al tema de la migración, pues ya están metidos con los criminales también, sobre todo la Guardia Nacional. Los migrantes se han quejado en entrevistas de que los extorsionan, de que les piden dinero o que les piden que les digan a sus familiares que les manden dinero para poder dejarlos circular por México. No tiene ya los recursos efectivamente y además yo considero que México está ya en una situación fiscal y financiera que seguramente va a incentivar mayor migración mexicana hacia los Estados Unidos. Y esta migración va a ser en tres niveles. El primer nivel va a ser mayor migración indocumentada. La situación económica en México no es lo que debiera ser.
Yo creo que hay mucha gente que tiene una enorme necesidad de emigrar y yo creo que lo estamos viendo. Los números han estado subiendo en los últimos años con López Obrador. El otro va a ser un éxodo de profesionistas que sencillamente no van a encontrar las oportunidades en el país, van a buscar visas TN, visas H1B, etcétera. Y luego va a haber un éxodo de empresarios que se van a llevar a sus familias, sus capitales. Ya lo estamos viendo en Texas y en otras ciudades de los Estados Unidos, en Houston, en Dallas, en San Antonio, donde ya hay muchos mexicanos que utilizan las visas de empresarios, las visas TNs, para desarrollarse ampliamente, para desarrollar sus habilidades personales y para invertir en Texas. Yo creo que en México vamos a ver el problema de la migración, o México se va a sumar al problema de la migración de otra manera, ya no nada más como un país de tránsito, Sí. sino también como un país cada vez más de expulsión. Bueno, panorama negro, ahí lo anticipa usted. Señor Tony Payán, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Georgetown, gracias por haber estado con nosotros en la mañana de NTN 24 a entender un poco mejor este tema. Un placer.